Muy bien. Hemos visto el paralelismo, ya hemos visto el paralelismo sinónimo, ¿no? Es parecido al sintético, pero ya hemos visto la diferencia, ¿correcto? El paralelismo antitético, ¿no? Hay un contraste. Y en el paralelismo sintético hay un aspecto constructivo, ¿no? El primer pensamiento es reforzado con el segundo completa, aumenta o intensifica. Esas son las características de la poesía en los salmos, en los libros poéticos, donde encontramos poesía en la Biblia, va a tener algunas de esas características. Después vamos a encontrar el paralelismo climático o escalonado. ¿Ya? Estamos recordando, ¿no? Nuevamente casi repitiendo lo mismo, pero profundizando un poquito más en la práctica. A ver, hermano, el hermano Yamir Girón. Aquí soy, pastor. Ya. ¿Puedes leer, por favor, para el concepto y después leemos el texto? Sí. Paralelismo climático, sí, climático o escalonado. El paralelismo climático o escalonado es un vigoroso tipo de paralelismo sintético, en el cual se repiten y se vuelven a usar una palabra o frase clave, o varias palabras o frases, hasta que se complete el pensamiento al final del prolongado paralelismo. Una línea tras otra van complementándose hasta lograr un clímax o dar un resumen. Muy bien. Entonces, acá es simple, pero la explicación es un poco enredada. Voy a tratar de explicarlo bien. No enredada, pero si no, hay que entenderla nada más, ¿no? Entonces, el paralelismo climático, la idea o escalonado es que los pensamientos van a sumar, van a ir escalonados. Un escalón, ¿no? La figura de una escalera, ¿no? Primer escalón, segundo escalón, tercer, pero va subiendo, porque va aportando ideas. Y para llegar a un clímax, a un resumen final, es la idea, ¿no? Y es un vigoroso tipo de paralelismo sintético, ojo, eso es importante. El sintético, qué característica tiene el sintético? Habíamos visto. El sintético está acá, ¿no? Es constructivo, ¿ya? Y como dice acá, el cual se repiten y se vuelven a usar una palabra o frase clave. Acá hay que identificar la frase clave, ¿ya? Empecemos primero con este texto bastante conocido de Habacuc 3, 17, 18, dos versículos. ¿Cuál es? Vamos a leer primero, detectemos la frase clave. A ver, Yamir, lee por el Habacuc 3, 17, 18. Ya dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no... Se fue el audio. Se fue. Ya yo sigo. Y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en Dios de mi salvación. Muy bien. A ver, hermanos, todos, ¿ah? ¿Dónde está la frase clave? ¿Dónde está la frase clave? En la primera. Hay un paralelismo sintético metido acá, ¿no? El sintético va construyendo. Claro, la clave es la primerita. ¿Cuál es? A ver. Aunque la higuera no florezca. De ahí vienen las otras. Ya, a ver. Yo me alegraré en Jehová. A ver. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Bebito. William. Bebito, ¿no? Yo me alegraré en Jehová. Ya, William. Ya, muy bien. Entonces, es que acá hay, ojo, no se olviden que acá hay un tema de sintético. El sintético va aumentando, pero se vuelve a usar una palabra o frase, o varias palabras o frases, hasta que se complete el pensamiento final del prolongado paralelismo. Entonces, ¿dónde está el paralelismo? Ojo, mira, acá está, les voy a explicar.
aunque la higuera no florezca. Esta primera frase, analicemos. Aunque la higuera no florezca. ¿De quién está hablando? De la higuera. De higuera. No florezca. Negativo. Negativo. Y acá es el aunque. Aunque pase todas estas cosas negativas, con todo. Aunque pase esto, con todo, ¿qué cosa va a hacer él? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, va a llegar a esa conclusión. Va a llegar a ese clímax y va a dar un resumen. O sea, aunque pase todas estas adversidades, ¿no? Habacuc está diciendo, ¿no? ¿Cuáles son esas adversidades? Entonces empieza el sintético, ¿no? Lo negativo. La higuera no florezca. ¿Usted sabe qué significa la higuera para Israel? Es una figura interesante la higuera, pues no está poniendo cualquier planta, está poniendo una planta significativa en Israel. Es un fruto muy valioso para Israel. ¿Se acuerda cuando Jesús maldijo? ¿Qué cosa maldijo? La higuera. Ya, porque es un árbol, Higuera estéril. o es una planta que da un fruto, que es el higo, y esa higuera es una planta nacional, es un fruto nacional, característico. Así es. Por ejemplo, en el Perú, un fruto, el higo también hay, el higo también hay acá en el sur de Lima, bastante higo, en Chilca, ¿no? Esas zonas de ahí hay bastantes higos, zonas, ¿cómo se llama? Arenosas, ¿no? En la costa hay eso. No sé si en otro lado también hay, pero en las zonas áridas hay. Entonces, es un fruto, aunque la higuera no florezca. Cuando florece es porque ya va a dar fruto, ¿sabe, no? Aunque no pase eso, dice, ¿no? Después, ¿qué más dice? Ni en las vides haya fruto. ¿Cuál es el fruto de la vid? La uva. La uva. Y de la uva preparan el vino, que en el pueblo de Israel, es algo que caracteriza al pueblo de Israel. El vino no puede faltar. ¿Sí? Es una bebida nacional, se identifica. Acá en el Perú, no sé, pues la chichejora en algunos sitios, o en las ciudades, la Inca Kola, ¿no? ¿No? ¿Se entiende la idea? Para los limeños, la chicha, ¿no? La chicha morada, ¿no? De maíz tiene que ser, ¿no? Entonces, aunque falte no florezca, las vides haya frutos, ¿qué más? Otro, aunque falte el producto del olivo, del olivo que sale, las aceitunas. Y de la aceituna ellos sacan, ¿qué cosa? El aceite. El aceite de oliva para cocinar, pero también para encender sus lámparas. Entonces es importante para ellos. De repente ahora, el producto del olivo es aceite de oliva, es para echarle las ensaladas de la dieta de Max, ¿ya? ¿No? O de alguien que quiera hacer dieta, en vez de echarle otra cosa, le echas aceite de oliva, ¿no? ¿Ya? Van tres, Van tres, que son diferentes, pero que guardan relación una con otra, están construyendo. Sí, pastor, no se preocupe, lo estoy contando, van tres. Listo, van tres y faltan, o sea, es negativo, aunque falte. O sea, ahora vamos a ver uno más. Y los labrados no den mantenimiento, o sea que ellos labran la tierra y no dan para mantenerse. Y tres, ese es cuatro, ¿no? Y cuarto y quinto, las ovejas sean quitadas de la majada. O sea que no hay ovejas para nada, para cuidar ni para comer nada. Y por último, no haya vacas en los corrales. Yo hago una pregunta. Acá vamos a ir un poquito. ¿De qué está hablando? Cuando menciona esas seis, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas. Esas 6 cosas, ¿cuál es la frase clave de esas 6 cosas? Eran los elementos por los cuales ellos existían, pues. Ya. Pero
¿Qué palabra le podemos poner para simbolizar todo eso? Una frase clave. Porque estas 6 ideas, estas 6 cosas, nos hablan de algo. ¿Qué cosa es? Mantenimiento. Bueno, esa es una, pero lo otro habla de varias cosas que faltan. ¿De qué está hablando? Aunque falten, aunque no haya mantenimiento, sean quitadas la majada, no haya vacas en los corrales. ¿Qué está hablando? Aunque todo me oprima, siempre me alegraré en Jehová y me gozaré. Sus alimentos, pues. De lo material. De lo material. Parte de lo material, claro. Alimentos. ¿Sabes qué palabra se puede utilizar para encerrar esto? Aunque tenga necesidad de todo y no tenga nada. Aunque me falte todo. Por eso dice con todo. O sea, con todo esto. No me voy a deprimir. No me voy a quejar. Mira, me está faltando, tengo necesidad de esto, me enfermo de esto, no tengo para comer, ¿no? No tengo alimentos, ¿no? Me va mal en el trabajo y me va mal en el trabajo. Trabajo y no me pagan o me pagan mal. Encima, las cosas básicas. Estas son las necesidades básicas. Aunque las necesidades básicas me falten, aunque me falte todo, ¿qué dice? ¿Cuál es la idea? Mira la importancia del paralelismo, ¿eh? Escalonado y climático. Va a llegar un clima con todo. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, no es simplemente una poesía a la ligera, no tiene ni métrica, no tiene ni rima, pero tiene un significado paso, ¿no? Ese es el sentimiento de un hombre en relación a Dios, lo que le está diciendo. Esa es una persona que sí ama a Dios, que no busca a Dios por lo que le puede dar, sino busca a Dios porque Él es su alimento, aunque se está muriendo de hambre, aunque está pasando una situación difícil. Este es una especie de Job, porque Habacuc está hablando de un tema bien complicado e interesante, ¿no? Entonces, él se va a alegrar y se va a gozar en Dios. Eso es fe, confianza. ¿Se entendió? Ya. Muy bien. Entonces, seguimos con la clase. Vamos a leer el otro texto de Salmo 123, versículo del 1 al 8. A ver, alguien que no ha leído, por favor, lea. Salmos, el que está en la pantalla. Sí. O de mi Biblia. No, el 123, 1, 8. Como guste, porque es Reina Valera 60. Sí. Ya. Dice así, Salmo 123, 1, 8. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. ¿Ese es el 123? Sí, es el Salmo 123, solamente son 4 versículos. 120, pero ¿por qué está ahí 123, 8? Perdón, de repente he anotado mal. Ese es el Salmo 121, pastor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sí, es el 121, ¿no? Y es del 1 al 4. Sí, acá, ¿sabe qué pasa en la computadora a veces? Que uno pone y la computadora lo corrige.
Es el 121, versículo 1 al 4. Son 4 versículos. ¿No? Alzaré mis... No, son 8 ahí. Del 1 al 8. Al 1 al 8. Es copiar, pegar, pastor. Ya. Listo. Parece que a la hora que lo he puesto se ha corregido automático, algo ha pasado. Es el 121. Alzaré mis ojos a los montes. Ya. Esto es un paralelismo climático también, ¿no? Y es la misma idea, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. Pero acá entra una pregunta retórica. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y se vuelve a responder. Pero está sumando. O sea, el paralelismo empieza a sumar. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y empieza a decir, mi socorro viene de Jehová. ¿No? Porque está hablando del socorro, ¿no? Esto es lo que tenemos que identificar. ¿De qué está hablando? Del socorro que da Dios, el Señor. El socorro viene de Jehová, ¿no? Y el que hizo los cielos y la tierra, ¿no? ¿Qué más? No dará tu pie resbaladero. Es parte del socorro del Señor. No va a dar tu pie resbaladero. En su socorro no se dormirá el que te guarda. Entonces, la palabra clave, ¿qué cosa es? Mi socorro. ¿No? La frase obvia es mi socorro viene de Jehová. ¿Cómo viene ese socorro de Jehová? No da tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá, ni dormirá. Vuelve a mencionar, Jehová es tu guardador. Otra figura para describir al socorro del Señor, ¿no? Acá dice, primero hizo los cielos y la tierra, ¿no? Este es un atributo, ¿no? Habla de un atributo del Señor, ¿no? El Señor me socorre, ¿no? Tiene poder porque Él hizo los cielos y la tierra, ¿no? Ahora, ¿qué más dice? Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha, ¿no? Y los resultados serán, el sol no te fatigará ni la luna, Jehová te guardará de todo mal, ¿no? Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. O sea, acaba el clímax de esto. Todo este escalón acaba de esto. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. O sea, todo va a ser el Señor, ¿no? Cuando tú alzas tus ojos a los montes, de él viene su socorro. ¿Se entendió, no? Este salmo, ¿no? Tiene esa característica de pensamiento prolongado, ¿no? Pero va complementándose hasta lograr un clímax y dar un resumen. ¿Cuál es el resumen? ¿No? Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora para siempre, ¿no? No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda. Todo va relacionado en el socorro y cómo Dios nos guarda. ¿Entendido? ¿Correcto? ¿Va a pasar al otro? Sí, pastor, pase. Muy bien. Paralelismo emblemático. A ver, voy a llamar a alguien acá. William. ¿Qué, pastor? Por favor, lee paralelismo emblemático. Primero el concepto y después vamos viendo uno por uno. Paralelismo emblemático. Se llama paralelismo emblemático cuando la primera parte del verso expresa el pensamiento en forma figurada, mientras que la segunda lo hace en forma literal o viceversa. Ya. Algunos emblemático. Ejemplos. Sí, vamos a ver unos ejemplos. Mira, aquí hay que entender que el emblemático, ¿qué tiene? La primera parte del verso, esta es la primera parte del verso, al que está marcado, expresa el pensamiento en forma figurada. Vamos a analizar. ¿Cuál es la figura acá? Como el ciervo brama por las corrientes de agua. ¿Cuál es la figura? Ciervo. El ciervo, ¿no? Hay una comparación acá. A ver, ¿qué cosa es esto? Esto es una metáfora o un símil. Símil. Ya. Ahí, por ejemplo, hay un símil y hay una metáfora. Sí, porque combinado. Aparece sí, aparece el cómo, ¿no? Porque va a hablar de Brahma, el ciervo Brahma. Pero así como el ciervo Brahma, ¿no? El ciervo Brahma por las corrientes del agua, con las corrientes del agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿no? Entonces, ¿cuál es hay una combinación, ¿no?
de símil y acá la metáfora. ¿Cuál es la metáfora? El ciervo, ¿no? Y este es el ciervo, este es un animalito, ¿no? No es un sirviente. Está con C, ¿no? El animalito, ¿no? Brama por las corrientes de las aguas, ¿no? Bueno, nunca he visto cómo brama, pero me imagino, ahora uno entra en internet, puedes ver cómo brama un ciervo, ¿no? Así, ¿no? Como el ciervo lo hace porque va a comparar al ciervo ¿con quién? Esta figura del ciervo brama por las corrientes de agua, pues la figura es completa. No es cualquier ciervo, sino un ciervo que clama por las corrientes de agua, brama por las corrientes. Esta figura, ¿a quién se va a comparar? A la persona. A la persona. El alma mía, ¿no? Se representa el alma mía. El Salmo 42, ese sí es un salmo de David. Sí, David. Con seguridad. Ya. El alma mía de David, ¿no? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál es el punto? Que la segunda lo hace de forma literal. La figura, y en la segunda parte, ¿por qué es emblemático? Literal. Porque la segunda es literal. Es literal. Es parecido al sinónimo. Pero ¿cómo me doy cuenta que es emblemático? Porque en la primera usa una figura y en la segunda es literal. ¿Se entiende? O cuando habla de viceversa. figura se refiere a metáfora versus literal. Así es. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, esos conceptos debemos saberlos porque están ahí, ¿no? Entonces uno lo va a percibir. Ah, este es un paralelismo emblemático, ¿no? Entonces, si yo detecto que es un paralelismo emblemático, ¿no? Voy a encontrarlo así, ¿no? Entonces compara al ciervo con el alma, ¿no? Así como ese animalito busca el agua, así clama mi alma por ti, Señor, ¿no? El Señor lo entiende, pero cuando nosotros leemos no entendemos muy bien esto, ¿no? Entonces eso nos ayuda, ¿sí? Este versículo es fácil porque es bastante conocido. ¿Estamos bien? Muy bien. A ver, hermano, continúa el Salmo 37, 1, 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Muy bien. Ahí, William, por favor. Esta primera frase, esta primera línea, ¿es literal o figurativo? ¿Es una figura literaria o forma figurada? Dime tú, ¿esta primera línea está en forma figurada? ¿Hay una metáfora, un símil? ¿O es literal? Figurada, pastor. ¿La primera parte? Sí. No, literal. Ya. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya, yo te voy a decir, William, mira, esta parte, vamos a analizarlo. No te impacientes a causa de los malignos. Impacientarse, ¿lo entiendes? Sí. William, ¿lo entiendes, no? Impacientarse Sí. Claro. a causa de los malignos. Entonces, ahí no hay una figura. Es algo literal. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Es literal. Entonces, esta primera frase, William, es literal, porque no hay que interpretar nada. No hay que ver qué me está, no está usando una figura ahí. Todo lo entiendo, ¿no? Impacientarse, ¿no? Es lo contrario a paciencia. Sabemos los malignos, ¿no? ¿Quiénes son? Envidia, sabemos qué es literal. Acá no hay nada detrás de la envidia, no hay otra, ¿no? La iniquidad la sabemos. Ahora, William, tú mismo, la segunda parte. Mira, léelo, William. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Ya, muy bien. ¿Las personas son hierbas? ¿No? O sea, ahí es figurado.
Es figurado, ¿no? Porque, no, o sea, no somos hierbas, pero dice que van a ser cortados, ¿no? Como- Los malignos y los que hacen iniquidad, ¿no? Porque como hierba serán cortados, como hierba, o sea, la figura es la hierba, van a ser cortados, la figura de cuando cortas la hierba, ¿no? William, ¿tú has visto cómo se corta la hierba? Sí, palcuy. Ya, ¿con qué se corta? ¿Con qué se corta? Con machete, con hoz. Ya, con una hoz, ¿no? Machete, bueno, pues si no tienes hoz, ¿no? Pero la herramienta es la hoz. Con la podadora. Con la hoz, bueno, lo más sofisticado ya con una máquina que corta, ¿no? Pero una podadora. O sea, la idea es cortar la hierba, ¿no? ¿Tú has visto cómo cortan la hierba, no? Esa es una figura para decir el tema para los malignos, que van a ser cortados como la hierba. Y la hierba verde se seca, ¿no? Entonces las personas no son hierbas, sino que está utilizando una figura. Entonces acá, ¿qué tipo de paralelismo es? Paralelismo emblemático, ¿no? Para poder ver en un pensamiento, lo explica con una figura literaria, lo literal. Va a aparecer las dos. La idea de esto es reforzar, acuérdense, ¿cuál es la idea del paralelismo? Reforzar la enseñanza, reforzar la profundidad de la enseñanza, no es solo superficial, sino poder entender en realidad lo que pasa, en este caso con los malignos y los que hacen iniquidad. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a ser cortados como la hierba. Se van a secar. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, ¿cómo se seca? O sea, van a desaparecer, van a morir, ¿no? Ya no vuelve a florecer, es la idea, ¿no? Por eso le dice, no te impacientes, ni tengas, porque el destino final de ellos va a ser como la hierba. ¿Se entiende ahí, William? Sí, basta. Mami abre con pobreza. Uno más, William, el 129.5. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. Muy bien. Una vez más. La primera línea, ¿qué cosa es? Obsérvalo bien, por favor. Narrativa. ¿Literal o figurativo? Figura. Literal. Literal, ¿no? Serán avergonzados, yo entiendo, no estaban usando una figura. Vueltos atrás a todos los que la aborrecen a Sion. Muy bien. Cuando habla de Sion, no está hablando algo figurativo, por si acaso, porque el judío o el hebreo entendía que Sion, ¿no? Es la ciudad de Dios, ¿no? El pueblo de Dios. Entonces no es figurativo, ¿no? De repente para nosotros, Sion, pues bueno, alguien puede decir, y es como Sion, ¿a qué cosa? La iglesia, bueno, ya. Y de repente lo usa, pero para acá no. Para Sion es un sitio. Ellos saben, es el sitio donde habita Dios, ¿ya? Entonces serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Muy bien, al pueblo de Dios. Segunda línea. ¿Cómo van a ser esos que van a ser avergonzados y los que aborrecen a Sion? ¿Cómo qué? Dice. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. Ya. ¿Ustedes han visto hierba en los tejados? Ya. ¿Por qué sale hierba en los tejados? Cuando está húmedo. La humedad. Claro, la humedad, ¿no? Y en algunos sitios, pues bueno, ha caído por ahí una semillita de algo, ¿no? Un pajarito se ha parado ahí y ha hecho su necesidad. Por la lluvia. Ha hecho su necesidad. ¿Cómo? A veces se forma, digamos, por la lluvia, se forma capa y se forma verde, y aparte de eso crecen como hierba. Sí, pero claro, a veces vemos en algunos edificios, por la parte de un lado se ve la humedad y en algunos sitios he visto hasta que crece el lecho. No sé si has visto, un sitio he visto así. ¿Y por qué crece el lecho? ¿No? Porque seguramente un pajarito ha venido ocupado por ahí y había una semillita del helecho, ¿no? Que ha comido y ahí se ha prendido, ¿no? Pero no tiene raíz, igual que en los tejados. No hay tierra, ¿no? Por ahí ha agarrado, ha crecido, ¿no? Igual que una plantita, por ejemplo, si tú metes un frejol
en un algodón con agua y lo metes en un frasco, experimento del colegio, sale una plantita, ¿no? Pero después esa raíz tienes que meterlo en tierra, pues si no se seca, se pudre y se seca. Así no vive siempre. Como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. Así le va a pasar a todos los que aborrecen a Sion. Mami. Van a ser avergonzados. ¿Cómo van a ser avergonzados? Como la hierba que se seca antes que crezca. No va a prosperar. Es la idea, ¿no? Los que aborrecen al pueblo de Dios van a ser avergonzados. ¿Cómo? Como la hierba que se seca antes que crezca. No, nunca va a prosperar. Van a ser avergonzados. Esa es la promesa de la palabra de Dios. ¿No? ¿Se entendió entonces hasta ahí el emblemático, no? Por favor. ¿Qué pasa? Confirmen preguntas para pasar a la última parte. Ya. A ver, hermano David, ¿puede leer los acrósticos en la poesía hebrea? Sí, pastor, yo lo leo. Sí, por favor, lee. Un acróstico es una composición en verso o en prosa, en el cual ciertas letras de cada verso o frase leídas en forma vertical forman una palabra o mensaje. En la poesía hebrea es utilizada cada letra del alfabeto hebreo como comenzar con la enseñanza de cada verso. Por ejemplo, el Salmo 119 tiene 22 grupos de 8 versos cada uno. A cada grupo corresponde una letra del alfabeto hebreo y cada verso comienza en el original con la letra correspondiente del grupo. En el Salmo 37, cada tercer verso empieza con la letra de ese mismo alfabeto. El capítulo 3 de Lamentaciones es un ejemplo notable de la composición acróstica y así algunos capítulos del libro de los Salmos. Sin embargo, no toda la poesía hebrea que aparece en la Biblia está en forma de acrósticos. Muy bien. Listo. Vamos a revisar el Salmo 119, por favor. Ahí en sus Biblias, el 119. En el versículo 1, voy a tratar de buscarlo acá. Voy a tratar de buscar acá. Feliz, hermano. A ver, el Salmo 119, ¿no? Acá, para los que de repente, bueno, todos están con su Biblia. Siempre, por favor, traten de estar con su Biblia. Vamos a buscar la Reina Valera 60, ¿ya? Que todos tenemos. Después lo comparamos con otras. Muy bien. Si usted ve su Biblia, el Salmo 119, hay un título. Ojo, acuérdense, el título no es inspirado. ¿Sabían eso? El título que aparece en las Biblias no es inspirado. Es un título que le pone para ayudar a clasificar, pero esto no es inspirado por Dios. Excelencia de la ley de Dios, no. El que ha compilado, el que ha hecho la traducción, le pone para ayudar al lector. Ayuda sí, pero no es inspirado. Por eso que en algunas versiones varía. Eso tienen que tener presente. ¿Qué más? Vamos a ver. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahora, el Salmo 119, ¿no? Este Salmo 119. A ver, un ratito, por favor. Este Salmo 119 tiene 22 grupos. Cada grupo tiene 8 versos. Y a cada uno, ¿no? 22 grupos de 8 versos y a cada uno corresponde una letra del alfabeto hebreo. Muy bien. Vamos a regresar a nuestro texto. Es que acá se mueve esto y ya, ahí está, ya regresamos, ahí estamos. Entonces, cada 8 versos dice, ¿no? A ver, hermano David, ¿qué dice acá? Lo he marcado ahí. Antes de empezar el 119, ¿qué dice? Aleph. Aleph. El alfabeto hebreo se llama alefato, ¿no? Alefato. Y empieza con la palabra, con la A, ¿no? Alfa, ¿no? En griego, pero es esta Aleph, la primera. La primera del alefato es Aleph.
Ahora, cada 8 versículos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Hay 22 grupos de 8. ¿El segundo qué es? Bet. Muy bien. Contamos 8 hasta 16. El 19, ¿qué empieza? Gimel. Gimel, ¿no? O contamos 8. ¿Qué Dalet. sale? Dalet, ¿no? Dalet. Bien. Contamos 8. G. O Ji, ¿no? Sí, hay H-E, ¿no? Pero Ji suena, ¿no? 8 viene una Bao. Wow. ¿No? Saín. Entonces, así el Salmo 119 es un acróstico, ¿no? Son 22 grupos de 8 versículos, ¿no? Hasta el final, vamos a ver, 100 y pico son. 170 y tantos son. 176, ¿no? Y el último es Tao. El alefato del último es Tao, ¿no? Tao. Muy bien. Entonces, así está clasificado esto. Vamos a ver acá. Pastor, en mi Biblia no dice la U, la tienen como V. ¿Ya? Ah, ya. ¿Cuál es tu Biblia? Esta es la Biblia de estudio de la exposición. ¿Pero qué versión usa? ¿Qué versión? ¿Qué traducción? A ver. NBI 6095 contemporánea. Esta es la versión textual expositora 2011. Ah, ya, es otra versión, pues, ¿ves? Pero sí, ayuda, pero habría que revisarla, ¿no? Pero estructuralmente así está en el texto hebreo, en la Biblia hebrea, así está, ¿no? Eso sí está en el texto, en la Biblia hebrea, ¿no? Sí. ¿Y bueno, por qué, Pastor, ¿y por qué está escrito así? Ya. Es acróstico. O sea, así está la estructura. Así fue hecho, ¿no? Para poderlo ubicar, ¿no? Grupo 8 versículos, tiene propósito, ¿no? Los acrósticos, usted va a encontrar eso, ¿no? A cada grupo corresponde una letra del alfabeto y cada verso comienza en el original con la letra correspondiente al grupo. Revisemos. Por ejemplo, es que en el hebreo es diferente, ¿no? Pero empieza con la Aleph, ¿no? Ajá, en el hebreo. Bienaventurados. Pero acá se traduce, acá hay traducción, ¿no? Entonces, la palabra que empieza acá es una Aleph. ¿Ya? En Bet empieza acá con esta Bet, ¿no? Que es una consonante. Ojo, acuérdense que el hebreo tiene consonantes, no tiene vocales. Las vocales lo pusieron los masoretas, que es una generación de la familia de los judíos, los masoretas, para conservar los textos y que no se pierda el sentido del idioma, le pusieron vocales. Pero en el hebreo no hay vocales, sino que ellos le agregan, los masoretas, los vocales para que la pronunciación no se pierda. Ahora, hay dos grupos, ¿no? Los jefardíes. Ya les voy a explicar en algún momento que tengamos el texto y canon, podemos ver eso, ¿no? Pero, o sea, el bet aparece en el hebreo original, empieza con una bet acá, ¿no? Empieza la palabra, ¿no? Pero ojo, recuerden que el hebreo es de derecha hacia izquierda, ¿no? Entonces empieza desde acá para acá. Acá no, pues estamos, esta es la traducción, son traducciones al español, ¿no? Muy bien, esas son las características. ¿Qué más? Comienza con la original la letra correspondiente. En el Salmo 37, cada tercer verso empieza con una letra de ese mismo alfabeto. El capítulo 3 de Lamentaciones es un ejemplo notable de la composición acróstica. A ver, vamos a Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3.
Bueno, en el texto, en la traducción en español no se deja notar, ¿no? Pero en el texto hebreo sí se va a poder ver esas figuras, ¿no? A ver, acá está, voy a compartir un ratito. Ya. Ve, acá está Lamentaciones, capítulo 3. ¿No? Acá hay una... Acá en la traducción no se deja ver esos detalles, pero la estructura del capítulo 3 está organizado en el hebreo de tal forma que, como dice acá, ¿no? De una composición acróstica, dice, y así los capítulos de los libros de los Salmos, similares, ¿no? Sin embargo, no toda la poesía hebrea que aparece en la Biblia está en forma acróstica. Solamente esa mención para que ustedes sepan que hay acrósticos en la poesía hebrea. Muy bien, ahora vamos a ver esta parte y ya con esto vamos terminando también. Géneros de la poesía hebrea. Hay que acordarnos. A ver, alguien que no ha leído, por favor. David Melgarejo habló. Iván Melgarejo. Iván Melgarejo. Hermano Iván. Sí, pastor. Sí, por favor, lee lo que está en la pantalla. ¿Puedes verlo? Sí, pastor. Ya. Dice, su sentarse y su levantarse mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de su corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Hermano, ¿estás leyendo la pantalla? Sí, pastor, eso que está en la pantalla. Lamentaciones, pastor, está en la Biblia, en la pantalla. ¿Sí? A ver, un ratito, ¿ah? Yo acá estoy poniendo, ya Lamentaciones ya lo leímos, pero ¿por qué no ha salido? ¿Ahorita no sale géneros de la poesía hebrea? Ahorita sí. Ahorita sí. Antes no salía. Ya. Salió. No sé qué ha pasado, porque yo acá sí lo puse, yo leía los géneros, seguramente no. También hace rato en el otro título tampoco no se veía, estaba solamente compartiendo la Biblia, en el otro también. ¿Ah, sí? Otro. Bueno, ya, a ver, ahora sí, Iván, por favor, lee los géneros de la poesía hebrea. Está bien, pastor. Ya. Podemos clasificar la poesía que se encuentra en la Biblia en 4 géneros básicos: la lírica, la didáctica, la dramática y la elegíaca. Se conoce como poesía lírica a aquella que está en forma de cantos de alegría, como por ejemplo, Cántico Triunfal de Moisés y María en Éxodo 15, 1-21. El Cántico de Moisés al fin de su vida en Deuteronomio 32, del 1 al 43, o el Cántico de Débora en Jueces 5, 1-31. La poesía didáctica es aquella que tiene el propósito de enseñar. Los libros de Job, Proverbios, Eclesiastés y varios de los salmos son de carácter didáctico. La poesía dramática, en su forma pura, no se encuentra en la Biblia, pero hay elementos de dramatismo en los libros de Job y Cantares. El drama es una forma de arte que cuenta una historia mediante el diálogo y acciones de los protagonistas. Finalmente, la poesía elegíaca expresa los lamentos por los muertos. Las elegías de David por Saúl y Jonatán en 2 Samuel 1:19-27 son un ejemplo de ello, así como el lamento por Abner, que está en 2 Samuel 3:33-34. Y el libro de Lamentaciones de Jeremías puede clasificarse en este género de poesía. Cada uno de los libros poéticos tiene su género literario propio, aunque a veces se entremezclan los diversos modos de expresión. Ya. Muy bien, listo.
Entonces, lo que tenemos que ver es que los géneros de la poesía hebrea, vamos a encontrar, los que están marcados acá en negrita, poesía lírica. ¿Cuál es la poesía lírica? Es que están en cantos de alegría, por lo general son los que expresan como alabanza, ¿no? Cánticos de un triunfo, ha habido una victoria, algo Dios ha hecho, hay un cántico, ese es que es poesía lírica. Después abunda la poesía didáctica, ¿no? Es aquella que tiene el propósito de enseñar. La misma palabra, didáscalos, ¿no? De didáctica, ¿no? El propósito pedagógico de enseñar, ¿no? Entonces, ese tipo de poesía, ¿dónde está? En los libros de sabiduría, Job, Proverbios, Eclesiastés. Pero también hay varios salmos que son de carácter didáctico. Ahora, después hay otro aspecto de los géneros de la poesía hebrea, es la dramática. En su forma pura no se encuentran en la Biblia, pero hay elementos de dramatismo en los libros de Job, ¿no? El drama cuando, por ejemplo, en un día es destruido, su familia, todo, ¿no? Lo mismo también hay dramatismo en los cantares, ¿no? De otra forma, ¿no? El drama es una forma de arte que cuenta una historia. Entonces, por eso que en la poesía no vamos a encontrar como dramatismo, porque el drama más se expresa en la prosa. Eso ya explicamos en las primeras clases, ¿no? A diferencia de la poesía, la prosa hay bastante, ¿no? Hay más prosa que poesía. La poesía es 30% de la Biblia, el resto es prosa. Entonces, el drama más lo vamos a encontrar en los géneros, el drama, en las historias, ¿no? En las historias que están contadas en prosa. Bueno, después la poesía elegíaca. La poesía elegíaca tiene que ver con tristeza y lamento, ¿no? Por ejemplo, lamentaciones, ¿no? La poesía elegíaca expresa los lamentos por los muertos, por ejemplo, ¿no? Es tristeza y lástima. Ese es el punto, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que David, ¿no? Expresa eso por Saúl, ¿no? Esa tristeza profunda, ¿no? Por Saúl. Y por Saúl y por Jonatán, ¿no? En 2 Samuel vamos a ver ese ejemplo, no son un ejemplo de ello. Después el lamento por Abner también, ¿no? Que está en 2 Samuel, ¿no? David por Abner expresa, ¿no? Es un gran hombre y ese era su adversario, ¿eh? ¿Se acuerdan, no? Abner era el general del ejército de Saúl, ¿no? Cuando muere, Joab era el jefe, el comandante del ejército de David, ¿no? En los libros de Lamentaciones de Jeremías vamos a encontrar este género, ¿no? Que es la elegíaca, ¿no? La poesía elegíaca, de lamento, ¿no? Ahora, puede clasificarse en este género de poesía, ¿no? Cada uno de los libros poéticos tiene su género literario propio. Hay que identificarlo para poder comprender y poder interpretar correctamente, ¿no? Ahora, también hay que considerar que todos estos géneros que hemos visto se entremezclan en su modo de expresión. Eso es lo que hay que considerar siempre en esto, ¿no? Así como el paralelismo se mezcla con metáforas, símil y cosas, van a encontrar. Hemos podido ver lo más básico, hay un montón, ¿no? Antropomorfismos, metáfora de antropomorfismos, homorfismo y diferentes cosas que a medida que ustedes van a ir leyendo vamos a ir viendo algunas cosas, ¿no? Muy bien. Hasta ahí hemos avanzado. Yo quisiera poder terminar. A ver, un ratito. Acá tengo el... para la otra semana ya entramos de directo para el tema de los salmos, ¿ya? Entonces, hasta ahí vamos a tener la clase el día de hoy, porque ya sí, la otra semana ya arrancamos con salmos, ¿sí? Acuérdense la tarea, ¿no? Cuando ustedes hagan esa tarea, ya vamos a poder entrar un poquito más en entendimiento. Si no la hacen, la tarea, bueno, después ya no lo pueden presentar, primeramente ya hemos quedado, pero tampoco vamos a poder avanzar en los salmos, algunas cosas. Entonces, lea eso, no es mucho, presénteme su informe y le va a servir para que la próxima clase comprenda mejor algunas enseñanzas que estamos puntualizando. Ahora sí, preguntas, por favor. ¿Qué preguntas tienes sobre lo que hemos visto? Pastor, una pregunta. Sí, Cuando diga. hablamos de paralelismo emblemático,
que ya explicó usted que tiene que ver, pues, que la narrativa más lo figurado. Por ejemplo, cuando hablamos de figurado, es lo mismo que metáfora. No te he logrado comprender. Por favor, explícame. No, lo que pasa es repetir la pregunta. Sí, paralelismo emblemático, usted explicó, ¿no? Que está ahí va a estar sintonizado, pues, la narrativa con lo figurado, ¿no? Ahí sí ahí sí lo he entendido, ¿no? Pero la parte que dice figurado también es igual a la metáfora. Claro, o sea, se va a entremezclar. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Entonces, como hemos practicado, usted puede identificar que hay un símil, pero a la vez también hay una metáfora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hemos visto como el ciervo brama. Ahora, hay unas divisiones en las metáforas, en los símiles también, ¿no? Por ejemplo, hay una metáfora o un símil que se llama antropomorfismo. ¿Qué es antropomorfismo? Es cuando tú, por ejemplo, el dedo de Dios escribió, ¿no? Se habla, y fue escrito con el dedo de Dios. Entonces, la pregunta es una vez más, ¿no? Ya creo que eso hemos solucionado, ¿no? Dios no tiene dedo. No tiene dedo, porque es espíritu. Ya, es espíritu. Entonces, utiliza una metáfora, una figura. Ese es el tema. Es una figura literaria. Es para figurar algo que está haciendo Dios. ¿Dios ha dado su palabra? Sí ha dado su palabra, ¿no? Vamos al monte Sinaí. ¿Para qué lo llama Moisés? El Señor llama al pueblo, el pueblo no quiere ir y dice, Moisés va. Y Moisés sube. Y todos están temblando abajo. Entra Moisés. ¿Para qué lo llama Moisés? Pregunta, ¿para qué lo llama Moisés? Para darle sus leyes. Para darle a él las leyes. Pero dice que la Biblia fue escrita con el dedo de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, por favor, ¿qué dicen? Con su dedo, dice la Biblia. Ya. Es literario, literal, figurado. Antropomorfo. Muy bien. O sea, el dedo tiene el hombre. Un hombre tiene dedo. Pero para poder decir que es el dedo de Dios, no, usa una figura. ¿Ya? La pregunta, ¿quién es ese dedo de Dios? Es un antropomorfismo para decir que el autor del que escribió fue Dios. Sin embargo, nosotros hemos visto películas en Semana Santa donde, como Charlton Heston, ¿no? Con un trueno. Fuego, solamente fuego. Fuego. Charlton Heston es el que sale caracterizando a Moisés. Y cuando vemos ahí, dice que sale un rayo láser. Es una forma que él ha interpretado. Yo les hago una pregunta. ¿Ha sido así? O sea, el dedo de Dios salió un rayo láser y escribió. Es mi pregunta. ¿Qué dicen? ¿Es literal? No sabemos. ¿O es una figura? No, es una figura. Una figura. Ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, William, no sabemos. Muy buena observación. Yo no estaba ahí, ¿no? El único que sabría sería Moisés. Entonces, ¿cómo sé que no ha sido, o sea, cómo puedo asegurar de que no hubo un rayo láser que el Señor mandó y las tablas plum se hicieron? Porque es posible. Dos cosas pueden pasar, ¿no? Si es una figura, entonces, ¿quién es el dedo de Dios? Porque sí se escribió, ¿ah? ¿Quién es el dedo de Dios? Moisés. ¿Ya? ¿Por qué Moisés? Le ha dictado. Le ha hecho un dictado de repente, Dios. Le ha hecho un dictado. ¿Ya?
Ya, no, está bien. Podría ser. O sea, Dios le ha dictado a Moisés y Moisés es el dedo de Dios. Claro. ¿Ya? A ver, ¿Qué más? A ver, hermanos, el resto quiero que participen, pues. Vamos De repente yo estoy loco, no estoy hablando locura. Vamos a conversar. Vamos a Éxodo, a ver. Éxodo 31:18. ¿31? El tío Moisés, cuando acabo de hablar con él en el monte, con el dedo de Dios. A ver, acá está el texto, ¿ya? Dice, y dio a Moisés. O sea, ¿quién dio? El Señor. Tácito. Y dio a Moisés, ¿se acuerdan, no? Gramática nada más. Y dio a Moisés. ¿Quién dio a Moisés? Dios. Sujeto tácito. Cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, ¿qué le dio? 2 tablas del testimonio. Tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Acá está la figura. ¿Esto es literal o es una figura? Hermano Leoncio, ¿usted qué piensa? Bueno, como sabemos, Dios es espíritu, ¿no? Es una figura, pero yo no creo que Moisés sea el dedo de Dios, sino que pudo ser un poder sobrenatural, fuego o algo, ¿no? Que escribió también, ¿no? O un ángel, ¿no? Es posible, Dios lo puede hacer. No puede ser La literal versión dice, pastor, que Dios mismo escribió, pastor. Ya. Henry, ¿no? Sí, pastor. Usted recuerda también en la ofrenda que hizo Elías y los otros sacerdotes, el fuego bajó y consumió, ¿no? O sea, puede ser fuego también. El fuego bajó y consumió, ¿no? ¿Se acuerda Elías con los sacerdotes? Con los claro, que no... Dios envió fuego del cielo y prendió. Dios envió fuego del cielo y prendió, ¿no? Entonces, pregunta, ¿por qué no puede haber enviado un fuego en forma de láser y escribir? ¿No? Entonces, Moisés lo que subió fue a recoger unas tablas. O sea, Dios lo llama. ¿Está bien o no? Dios lo llama y le da unas tablas y él baja con esas tablas. ¿Está bien? Estamos reflexionando, ¿ah? Con eso vamos a terminar el día de hoy. Si es una figura, ¿qué cosa es? Es literal, ¿no? Literal. Por eso, estamos en eso. ¿Qué cosa es? ¿Es literal o es una figura? Pastor. Literal. Sí. Literal, pastor. Literal es porque es un dedo. De alguna u otra forma él lo Dedo. escribió. Y también el fuego también puede ser el fuego de Dios, literal. Pastor Antonio. Porque es poder, el poder, su poder. Consulta. Sí. En Daniel 5 dice, en ese mismo instante aparecieron los dedos de una mano humana que a la luz del candelero escribía sobre la parte blanca de la pared al palacio del rey en la mano que escribía. Y ahora en el 5:24 dice, por eso ha salido de la presencia de Dios la mano que ha trazado esta escritura, lo que escribía, ¿cierto? Y si dice, mene, mene, tequete, parchín. Eso está en Daniel. Dios ha hallado, bueno, ahí dice que el dedo se presentó, la mano se presentó y escribió. Pero ojo, era una mano que escribía. Pero no dice que era la mano de Dios. Ojo, ¿ah? Era una mano. Pero ahí dice, por eso salió de la presencia estamos de Dios hablando, la mano que ha trazado esta escritura, dice. Ya. Y era un mensaje de juicio. De Dios. Juicio para ese rey. Sí, ¿En dónde? No en el Monte Santo. Eso tienen que también ver. En la pared. Es juicio. ¿Por qué? Porque este rey había agarrado de las copas. Los utensilios había agarrado. Del templo. Del templo. Había agarrado. Eso estaban tomando, bebiendo con el homenaje que era de santo. Y viene un juicio. Sacrilegio. Entonces se ve una mano que escribía, ¿no? Ahora,
La pregunta era una mano o aparecían las letras. Es un poco incierto poder decir qué es. Pero lo que yo quiero decirte es, en Éxodo, solamente en Éxodo, ¿escribió el dedo de Dios o no escribió el dedo de Dios? Entonces sabemos que Dios no tiene dedo, Dios es espíritu. Ahora, él puede mandar, como dice Leoncio, fuego del cielo en forma de láser y escribir. Por supuesto que sí. También se las puede dar escritas. También, ahorita, ojo, ahorita, de repente, entonces los 40 escritores de la Biblia, escúchame, mira, los 40 escritores de la Biblia están por las puras porque no escribieron. Dios les dio el libro en una cueva. En este caso a Moisés se lo dio, y eso es mitología. Los profetas, esos falsos profetas, dicen, yo encontré el libro de Dios en tal sitio. Cuidado, esos pensamientos vienen de ahí, cuando no entendemos exactamente Éxodo. Yo quiero mostrarte un texto, a ver qué me dices ahora. Éxodo 17. ¿Quién puede leer, por favor? Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para la memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Escribe. ¿Quién era el dedo de Dios? Moisés. Jehová le dijo Ya a Moisés que escriba. pues. Estaba bien yo, pastora. ¿Te das cuenta? Entonces, no, sí, claro. O sea, yo no estoy tratando de convencerlos de algo que la Biblia no dice. Pero pastor, acá en la Biblia dice en 31 y 18, cuando Dios terminó de hablar, o sea, de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas, tómalo, el testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios. Ya. Entonces, la pregunta es, bueno, en algunos quedará la duda, claro, como dice, no, es que Dios puede escribir así, perfecto. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué le dice a Moisés? Porque Moisés es autor del libro de Éxodo. Él es el autor. ¿Quién escribió Éxodo? A ver, Moisés. César, ¿quién escribió Éxodo? Moisés. Él no solamente escribió Éxodo, escribió Génesis, Éxodo, Levítico. Ya, pero ¿quién escribió Éxodo? Moisés. Moisés. Porque tuvo un mandato del Señor, porque escribe todas las escrituras. Muy bien. Entonces, todo lo que está escrito en Éxodo lo escribió Moisés. Pero solamente él habla que él es escrito por el dedo de él, nada más. Después todo se encargó Moisés a través de la gracia de Dios. Todo el libro escribió Moisés. Bueno, todo. Es de acuerdo como tú creas, claro, lo que vas a interpretar después. Entonces, ya hemos visto que en las figuras de Hollywood interpretan como un dedo poderoso que escribe. Moisés no escribe, él simplemente está 40 días, está sorprendido, no hace nada. Ese es uno. Ahora, algunos dicen, escuchen, o sea, en sus lecturas poco a poco van a ir viendo, hay algunos autores que dicen que Moisés no pudo haber escrito porque no tenía la capacidad de escribirlo. Pues yo les digo que sí. Moisés, como el pueblo de Dios, eran esclavos, ¿no? No había educación, pocos sabían escribir, mucha gente no sabía ni leer ni escribir. En el pueblo de Dios, la mayoría aprendía escuchando, ¿no? Eso creo que sí lo sabe. Pero en el caso de Moisés, no. ¿Por qué Moisés no? Creció con los faraones. Perdón, ¿ah? Moisés ha crecido en el palacio, pues ya tenía buena educación. Muy bien. Él era príncipe en Egipto. Claro. Era un príncipe de Egipto. Él sabía escribir. Y sabía idiomas. Dominaba o sea, estuvo en la Universidad de Egipto. Era la potencia mundial, ojo, ¿ah? Y él fue criado como príncipe de Egipto. Ese fue el propósito de Dios de llevarlo hacia la hija del faraón y que la hija del faraón lo criara. No, Dios no te lleva a un sitio simplemente porque el destino te llevó. No, él lo llevó allá para que lo preparen, para que él sea un hombre preparado y pueda escribir los 5 primeros libros que están en la Biblia. Él lo escribió. Hay muchos textos que dicen él escribió.
Entonces, lo que nosotros podemos llegar a una conclusión es que ese dedo de Dios era Dios el autor, hablando Moisés y Moisés escribiendo. Otros creerán que es un láser. Bueno, yo no puedo presionar para que crean que es un láser o el poder. Sí lo puede hacer Dios. Pastor, pero yo les hago una pregunta. Figura, pues, ¿no? O sea, decir de que, dan a entender de que Dios mismo fue quien escribió autor, a través de Moisés, pues Dios mismo fue, ¿no? Es Dios mismo le está diciendo lo que tiene que escribir a Moisés. Y Moisés dice que otro hombre tan fiel y tan manso no existió. No existe. Moisés escribió fielmente exactamente lo que Dios le decía. Por eso que es palabra de Dios para nosotros. Moisés simplemente es como la Biblia, ¿no? En general, ¿no? O sea, fueron escritos por muchos hombres, pero inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, ¿no? Es la palabra de Dios. Claro. ¿No? Por ejemplo, si vamos al Nuevo Testamento, ¿Jesús escribió algo? Sí. No escribió nada. En la arena. Una vez en el suelo. En la arena nada más. En la arena. Está como los católicos. Hay una canción de los católicos. En la arena está escrito tu nombre. Pastor Antonio. Pastor, pero en Lucas 11:20 habla sobre el dedo de Dios. Cuando le dicen, los magos le dijeron, este es el dedo de Dios. Y le dice, si es el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios se ha acercado, ¿no? O sea, también ahí utiliza el dedo de Dios. Sí, pero la pregunta es una figura o es literal. Eso es lo que, mira, yo no estoy presionando a nadie nada, cuestionemos todo, muy bien, y busquemos la respuesta, y busquemos en realidad qué es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿Jesucristo escribió algo? No. Por lo menos, posiblemente sí, ¿no? Posiblemente sí, posiblemente, pero la Biblia no dice. No dice eso, son lo que escribió algo. ¿Quiénes escribieron? Mateo, Marcos, Juan, Lucas, Juan. Ahora, Marcos, ¿quién es? Hermano de Jesús. De Bernabé. No, Juan Marcos. Juan Marcos, ¿quién es? Era un muchachito que en un momento abandonó y después lo llaman nuevamente porque él fortaleció y él escribe. ¿Quién era Juan Marcos? Era el sobrino de Pedro. Pedro dicta y Juan Marcos escribe. Han llevado evangelios, ¿no? Evangelios sinópticos han llevado ya. Sí. El curso de evangelios se han llevado, ¿no? Sí. Ya. Ahí deben haberles dicho. Sí, y si no, hay que revisar nuevamente, ¿no? Juan Marcos escribe, pero ¿quién le dicta? Porque Juan Marcos no ha visto, puede ser un testigo, pero Pedro es el que está dictando. ¿Por qué? Porque se identifica los hechos, todo eso los eruditos han analizado bien y sí tienen razón. Es Pedro el que está contando, Juan Marcos está escribiendo, pero el autor es Juan Marcos. ¿Se entiende? Entonces, Jesús no escribió nada, pero se habla de él toda la Biblia. ¿Me entiende? ¿No? Entonces, después llama a, mira, habiendo esos apóstoles, pero ¿quién escribe más en el Nuevo Testamento? ¿Quién escribe más en el Nuevo Testamento? Pablo. Y Pablo es alguien que quería matar a los cristianos, pero Dios lo llama a otra forma y ahora lo hace alguien que... Entonces, y era una persona preparada. Usó más de 40 autores el Señor para escribir la Biblia, cada detalle. Yo te haría una pregunta, ¿y cuál era la necesidad de él hacer una muestra de... ¿No? Así como abrió el Mar Rojo, puede escribir el libro. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo. Y puede hacer toda la Biblia, lo puede escribir con su dedo el Señor y desechar a los hombres. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere usar a hombres y mujeres para servirlo. Eso es la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, bueno, cada uno terminará con su conclusión. Para mí, es Moisés el que escribió cada cosa escuchando lo que Dios le decía, ¿no? Escribe, ¿no? Muy bien. Sí. Pero también habla de ángeles ahí, no recuerdo qué verso, que ángeles eran los que escribían, creo, de las leyes. Ángeles. ¿Dónde? Ángel que da en la parte de cuando recibe Moisés pues la ley.
Sí, dime el texto, dime el texto. Los ángeles creo que no sabían escribir, ¿ah? O sea, ángeles que escribían. Sí, creo que en Hebreos creo que lo menciono, no recuerdo bien, pero... A ver, busca el texto y en la próxima lección, tarea. Yo te voy a revisar, ¿ya? Aparte de la tarea, hago tarea. Con nota. Este es extra. Listo. Entonces Buenas terminamos noches. ahí, ¿ya? Porque ya son 10:30. Ha sido interesante la conversación. Pensemos un poquito en esos detalles, la importancia cómo Dios utiliza a personas que no califican, porque Moisés no calificaba. Pero Dios preparó todo para que él sea alguien que pueda escribir en ese tiempo, ¿no? Y así lo mismo también en el tiempo de la iglesia, de la corrupción de la iglesia, Lutero se levanta y presenta sus 95 tesis y empieza la reforma protestante, ¿no? Ya conocen, Dios utiliza así cada reforma, Josías, etcétera, ¿no? Cada vez que vemos ahí. Muy bien, si hay preguntas, conversamos la próxima semana. Vamos a terminar orando, por favor, ¿ya? Oremos. Amado Padre Celestial, Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias por este tiempo que nos revelas en tu palabra, el poder que tú tienes para hacer las cosas, Señor. Y te agradecemos porque vemos en la Biblia que tú utilizas personas. Ayúdanos a poder tener ese discernimiento espiritual que viene de ti para poder entender cada texto de la Biblia, Señor, en especial lo que estamos estudiando el día de hoy, los textos poéticos, y cómo es que en la Escritura hay figuras, Señor, que tú muestras que para los que leían en ese tiempo tu palabra lo entendían perfectamente, pero nosotros no estamos en ese tiempo y necesitamos, Señor, que nos ayudes para poder encontrar exactamente qué es lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos, Señor, para que siempre estemos sujetos a tu Espíritu Santo y a todo lo que vamos aprendiendo para poder interpretar correctamente tu palabra y poder anunciarla al mundo. Gracias, Señor. Queremos terminar este tiempo con tu bendición. Derrama tu bendición sobre nuestras vidas y danos fortaleza para poder terminar las cosas que aún han quedado pendientes en este día. Gracias te damos. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén.